Para analizar el tema tenemos a Juan María Naveja, analista internacional en el Skype. ¿Y qué tal, Juan María? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Bere, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto en estar en comunicación con ustedes. Igualmente, un placer estar aquí contigo. Bueno, como pudimos ver y como hemos visto lo que ha estado sucediendo en los últimos días, el juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Senado de Estados Unidos podría quizás afectar al TEMEC. ¿Sí? ¿No? ¿Dónde estamos parados, Juan María? Bueno, de hecho ya le está afectando, ya está impactando porque lo que sucedió esta semana en Estados Unidos en la Cámara de Representantes es que de manera abrumadora se votó a favor del paquete completo del Tratado de Libre Comercio en su renovación. Sin embargo, ahora tiene que pasar al Senado. Y en el caso del líder de la mayoría republicana en el Senado de los Estados Unidos, Mitch McConnell, ha dicho que él entrará con este tema hasta que pase el juicio político contra el presidente Donald Trump, que como ya sabemos, se aprobó esta semana en la Cámara de Representantes. Entonces, esto podría tomarse bastante tiempo, porque hasta ahora la lideresa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho que aún no sabe cuándo mandará la lista de administradores para el juicio de destitución en contra del presidente Trump. Eso por lo que hace a Estados Unidos, Bere, pero Canadá tiene su parte también en este caso. Exacto. Canadá tendrá que pasar primero por la Cámara de los Comunes y después al Senado para que el Parlamento finalmente apruebe o desapruebe. Todo parece indicar que será de mero trámite en todos los casos, porque al parecer los mandatarios de los tres países coinciden en que habrá Tratado de Libre Comercio en su renovación. Ahora, Juan María, esto es importante, lo que tú nos mencionas. ¿Tú crees que entonces los republicanos estén utilizando el TEMEC como una moneda de cambio para así frenar el juicio político contra Trump? Los dos partidos están ya desde ahora jugando a la elección del 20 de noviembre próximo, Bere. Los dos están tratando de manejar las cosas. No olvidemos que lo hizo Nancy Pelosi la semana pasada, cuando a las 9 de la mañana anunció el beneplácito para la revisión al Tratado de Libre Comercio y una hora después los artículos en contra del presidente Donald Trump. Están jugando mucho con los tiempos en ese sentido. Pero sí me gustaría subrayar una cosa, Bere. En el caso de Estados Unidos ahora, en la Cámara de Representantes, hay beneplácito porque sienten que esta vez han ganado mucho terreno las fábricas, las empresas, y que sienten que México ahora tendrá obligaciones que cumplir, sobre todo en el terreno laboral, que también los canadienses presionaron mucho en esta etapa. Por lo tanto, yo vuelvo a decir, no nos quedemos nada más con las letras chiquitas de la parte laboral. Hace falta ver en qué condiciones viene todo el Tratado de Libre Comercio en temas como energía, como medio ambiente, como mercado electrónico, que es de las novedades en este Tratado de Libre Comercio, porque no olvidemos que hace 25 años pues ni siquiera había internet, Bere. Así es. Ahora, estábamos escuchando en una nota anterior al canciller decir que podemos gozar de certidumbre. ¿Es así? Sí, de certidumbre para suponer que el tratado pasará por los tres países, yo creo que sí. Aquí habrá que ver nada más en qué condiciones, pero no es la magia que vaya a darle a México la solución. Ese es un acuerdo, ese es un tratado. Y como han dicho los grandes especialistas, para que el tratado funcione se necesitan inversiones. Y estamos viendo que el gobierno federal no invierte, menos lo van a hacer los empresarios. Para que México se transforme y aproveche, como debe ser, un tratado comercial tan importante como es el TEMEC, se necesita de dinero, de recursos, de inversión y de planes verdaderamente agresivos, Bere. Ahora, como hemos estado viendo el panorama, tú mencionabas que también Canadá tiene su parte, Estados Unidos estamos viendo que está ahí en conflicto, sobre todo por el juicio de Trump, que se está viendo retenido al final la firma del TEMEC. ¿Cuánto tiempo más crees que tengamos que esperar para finalmente poder tener un acuerdo con los tres países y la firma final? Vamos siendo optimistas y que sea porque Canadá se va a tardar. Canadá se calcula que hasta abril
va a dar el paso en el Senado para que se pueda llegar a un término. Y que logremos que en febrero el Senado de los Estados Unidos, que como tiene la mayoría republicana, suponemos será de mero trámite. Pero, ¿qué sucedería si el juicio de destitución terminara en una destitución del presidente Donald Trump? Traería muchas complicaciones. Entonces vamos pensando que sea abril. Lo siguiente, y allí se abre algo también interesante que ponlo como morbo, Bere, donde van a firmar los 3 mandatarios. ¿Será que por fin el presidente López Obrador va a salir del país? ¿Será su primera gira? Porque da por descontado que esto se va a firmar en Washington o probablemente en Ottawa. No creo que sea en México, porque en México ya se firmó hace unos días la parte de la adenda. Ahora, Juan María, hay cosas que ya están claras. Esto se ha trabajado en diferentes mesas, lleva mucho tiempo pues trabajando y afinando cada uno de los detalles de este TEMEC. ¿México ya no tiene nada pendiente, a tu parecer? No, México ya firmó, México ya lo firmó, incluso el Ejecutivo. O sea, la parte que le tocaba a México ya se cumplió, porque en México nada más lo tiene que aprobar el Senado. En México no pasa por la Cámara de Diputados, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, ya lo único que le resta a México es que se haga la firma por parte de los 3 mandatarios. Pero quizás esta sería, con todo lo complejo que ha sido, porque mira que llevamos 3 años en este proceso, podríamos decir que es la parte más sencilla. La más difícil será ir revisando artículo por artículo, área por área, qué es lo que finalmente acordaron los 3 países, porque esas son las sorpresas que nos vamos a ir llevando poco a poco, sin dejar de insistir que ha sido un gran paso el haber firmado el Tratado de Libre Comercio, el haber renovado el NAFTA, que ya tenía desde 1993. Entonces, nada más para finalizar, Juan María, lo más conveniente para México entonces sería que sí se utilice como moneda de cambio para los republicanos el TEMEC, y que al final de cuentas se agilice para que sí lo firme Donald Trump antes de que suceda cualquier cosa, porque no sabemos qué va a pasar con el juicio político, ¿cierto? Eso sería lo mejor para México por lo pronto. Para México lo mejor es que se firme, y te diría que más que como moneda de cambio, así como los demócratas utilizaron los tiempos para presentar al mismo tiempo el acuerdo de libre comercio o el paso que se iba a dar en la Cámara de Representantes y el emplazamiento a juicio político, los republicanos quieren hacer lo mismo, porque quieren, uno, ya no tener el problema del juicio de destitución en contra del presidente, y entonces sí tener el camino libre para que el presidente presente como un triunfo el haber logrado la renovación del Tratado de Libre Comercio. De esa manera le va a dar puntos a Donald Trump en el camino hacia la reelección del próximo 20 de noviembre. Por eso es la importancia de que los 2 partidos están jugando sus tiempos, están jugando con el momento adecuado, Bere. Pues ahí lo tenemos, Juan María, te agradezco muchísimo estos minutos para analizar este tema. Sin duda alguna, Juan María Naveja, analista internacional. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, buen fin de semana. Igualmente, muy buenas noches y buen fin de semana.